En 1918, unos trabajadores de la construcción en Kentucky desenterraron una caja metálica que contenía 17 libros de cuentas, encuadernados en cuero. Dentro, unas anotaciones escritas a mano con meticuloso cuidado documentaban la venta de 637 cuerpos humanos a escuelas de medicina de toda América entre 1784 y 1821. Cada entrada terminaba con la misma frase escalofriante: ataúd lastrado de forma adecuada. La familia no sospecha nada. Lo más perturbador eran las entradas marcadas con pequeñas cruces rojas que señalaban a los 418 individuos que aún no estaban muertos cuando los hermanos Ashworth los eligieron como especímenes para su lucrativa empresa. Antes de continuar con la historia de la familia Ashworth y su siniestra operación en el cementerio Death Valley, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal para descubrir más horrores históricos reales que los historiadores convencionales suelen pasar por alto. Pulsa el botón de suscripción y deja un comentario aquí abajo diciendo desde qué estado nos escuchas. Ya hemos oído a oyentes de los 50 estados que comparten nuestra pasión por sacar a la luz los secretos más oscuros de América. Ahora, viajemos de regreso a la naturaleza salvaje de Kentucky a finales del siglo XVIII, donde 3 hermanos transformarían un cementerio pacífico en el centro de una operación que acabaría con cientos de vidas. En los densos bosques de pinos del este de Kentucky existe un pequeño claro conocido como Death Valley. A pesar de lo que podrían sugerir las alegres flores silvestres en primavera, el nombre no fue elegido por su belleza natural. Entre 1784 y 1821, este trozo de tierra aislado se convirtió en el centro de quizá la empresa criminal más perturbadora de la historia temprana de Estados Unidos, una que cobró más de 600 vidas e involucró a una red de profesionales respetados en 6 estados. La magnitud total de estas atrocidades permaneció enterrada durante casi un siglo, hasta que un descubrimiento casual en 1918 reveló libros de cuentas que documentaban una operación metódica de asesinato, engaño y lucro, organizada por 3 hermanos: el empresario funerario Ezekiel Ashworth, el sepulturero Moriah Ashworth y el respetado predicador de la comunidad Zachariah Ashworth. Lo que hace este caso especialmente aterrador no es solo el método sistemático de los hermanos para matar, sino la manera en que explotaron la confianza sagrada de una comunidad en duelo. Cuando las familias llegaban al cementerio Death Valley para entregar a sus seres queridos al descanso eterno, no sabían que los ataúdes que descendían a la tierra no contenían más que piedras y arena. Los cuerpos reales estaban siendo preservados, embalados y enviados a escuelas de medicina de toda la costa este, instituciones desesperadas por conseguir cadáveres y dispuestas a pagar sumas extraordinarias mientras hacían sorprendentemente pocas preguntas. La operación continuó sin oposición durante décadas, expandiéndose desde el robo oportunista de tumbas hasta el asesinato calculado. A medida que crecía la demanda de las facultades de medicina, los hermanos desarrollaron un método para identificar a las víctimas ideales, por lo general, viajeros solitarios que cruzaban los remotos condados orientales de Kentucky, personas sin vínculos familiares cuya desaparición apenas sería notada. Las últimas entradas del libro de cuentas sugieren que la operación había crecido hasta involucrar a docenas de cómplices, entre ellos médicos, profesores universitarios e incluso funcionarios del gobierno que se beneficiaban de este comercio macabro. Este oscuro capítulo de la historia estadounidense estuvo a punto de perderse para siempre, hasta que una viuda llamada Elizabeth Caldwell empezó a hacer preguntas sobre el sospechosamente ligero ataúd de su esposo en el otoño de 1821, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría exponiendo todo el horror de lo ocurrido en el cementerio Death Valley, el asentamiento que más tarde sería conocido como
Ashworth Creek comenzó siendo poco más que un grupo de cabañas escondidas en los densos bosques del este de Kentucky, a unas 50 millas de la frontera con Virginia. Para 1784, había crecido hasta incluir aproximadamente 40 familias, la mayoría migradas desde Virginia y Carolina del Norte, en busca de tierras fértiles y nuevas oportunidades tras la Guerra de Independencia. La comunidad era principalmente bautista, con una fuerte vena de independencia típica de los asentamientos fronterizos. La ciudad grande más cercana estaba a casi 2 días de viaje a caballo, lo que dejaba a Ashworth Creek en gran parte aislado, especialmente durante los meses de invierno, cuando los pasos de montaña se volvían intransitables. Los hermanos Ashworth llegaron en la primavera de 1784, presentándose como hombres ambiciosos y capaces, en un momento en que el creciente asentamiento necesitaba desesperadamente ambas cosas. Ezequiel, el mayor, de 32 años, traía experiencia como empresario funerario desde Filadelfia. Morey, 2 años menor, era un carpintero hábil que pronto se estableció como sepulturero y fabricante de ataúdes del asentamiento. Zacarías, el más joven, de 27 años, era quizá el más valioso de inmediato para la comunidad, un predicador bautista con formación formal en un seminario de Virginia, algo muy raro en aquellas zonas remotas. A los 6 meses de su llegada, los hermanos ya habían establecido el cementerio Death Valley, en una parcela de 5 acres, que compraron en el extremo oriental del asentamiento. El nombre, explicó Zacarías a la comunidad, era una referencia bíblica, el Valle de la Sombra de la Muerte de los Salmos, y no una elección morbosa. La ubicación era ideal, lo bastante elevada para evitar inundaciones, pero con una tierra lo bastante blanda para cavar con facilidad. Y, aún más importante para los propósitos no declarados de los hermanos, estaba situada cerca de una ruta comercial poco usada que conectaba con caminos más grandes en dirección a Virginia, Pensilvania y puntos más al este. La pieza central del cementerio era una pequeña capilla blanca, donde Zacarías celebraba los servicios dominicales y las ceremonias funerarias. Detrás había un edificio largo y bajo que servía como establecimiento funerario de Ezequiel, donde preparaba los cuerpos para el entierro. Junto a él estaba el taller de Morey, donde fabricaba ataúdes de distinta calidad según la situación económica de la familia del difunto. Los hermanos vivían juntos en una casa de 2 pisos al borde de la propiedad, separada del cementerio por una arboleda de pinos. La comunidad pronto empezó a respetar a los hermanos Ashworth. Ezequiel proyectaba una solemnidad digna de su profesión. Su atención meticulosa a los detalles al preparar a los muertos para el velatorio ofrecía consuelo a las familias en duelo. Morey era más reservado y a menudo parecía incómodo en entornos sociales, pero la calidad de su trabajo era incuestionable. Sus ataúdes eran conocidos por su excelente acabado, con uniones precisas y superficies suaves, incluso en los modelos más básicos. Fue Zacarías, sin embargo, quien realmente conquistó la confianza y la admiración de la comunidad. Apuesto y carismático, pronunciaba sermones poderosos que resonaban en la congregación de la frontera. Tenía una capacidad extraordinaria para consolar a los afligidos, ofreciendo palabras que de algún modo hacían más llevadera la pérdida. Sus oraciones ante las tumbas recientes a menudo hacían llorar incluso a los colonos más estoicos. Los niños, en particular, se sentían atraídos por él y lo seguían por todo el asentamiento durante sus visitas pastorales. El reverendo tiene un don de Dios para aliviar el sufrimiento, comentó Martha Taney después de que Zacarías oficiara el funeral de su esposo en el invierno de 1785. No sé cómo soportaríamos la muerte en esta tierra salvaje sin los Ashworth para guiarnos. Lo que nadie en Ashworth Creek comprendía era que los hermanos habían elegido esa comunidad de forma deliberada, después de una investigación cuidadosa. Habían pasado casi un año recorriendo asentamientos fronterizos antes de escoger ese lugar por su aislamiento, por su creciente población y, sobre todo, por su posición estratégica respecto al sistema de educación médica que se expandía en las ciudades del este de América. A finales del siglo XVIII, comenzó la educación médica formal en Estados Unidos. Se estaban fundando escuelas de medicina en Filadelfia, Nueva York, Baltimore
y Boston, todas enfrentándose a la misma escasez crítica: cadáveres humanos para el estudio anatómico. Las leyes restringían severamente el acceso a cuerpos para disección, normalmente limitando a las escuelas de medicina a los cuerpos de criminales ejecutados. Esa oferta quedaba muy por debajo de la demanda, lo que creó un mercado negro en el que un cuerpo fresco y bien conservado podía alcanzar precios extraordinarios. Los Ashworth estaban en una posición única para aprovechar esa demanda. Ezekiel había trabajado como asistente en el Pennsylvania Hospital de Filadelfia, donde había hecho contactos con médicos desesperados por conseguir especímenes anatómicos. Moray había desarrollado técnicas de preservación durante su empleo anterior en una compañía naviera que transportaba mercancías a través de climas cambiantes, y las credenciales religiosas de Zachariah daban la cobertura perfecta a su operación, aportando una legitimidad incuestionable a su manejo de los muertos. «Prestamos un servicio a los vivos y a los muertos», escribió Ezekiel en la primera entrada de su libro de cuentas, fechada el 17 de junio de 1784. Los fallecidos sirven al avance del conocimiento médico, mientras sus familias reciben el consuelo de unos ritos funerarios adecuados. Que las familias crean que están enterrando a sus seres queridos es una misericordia. Nunca tendrán que conocer el propósito superior al que ahora sirven sus difuntos. La operación de los hermanos comenzó de manera modesta. Cuando ocurría una muerte en la comunidad, la familia recurría de forma natural a los Ashworth. Ezekiel recogía el cuerpo, prometía prepararlo para el velatorio y lo llevaba a su establecimiento. Allí examinaba con cuidado el cadáver, evaluando si era apto para el estudio anatómico. Los cuerpos de quienes habían muerto por enfermedades contagiosas normalmente se consideraban inadecuados, igual que los que ya presentaban un avanzado estado de descomposición. Con los cuerpos que Ezekiel consideraba valiosos, los hermanos ponían en marcha su engaño. Después de que la familia hubiera visto a su ser querido, colocado en paz en un ataúd abierto, con el rostro visible pero el cuerpo cubierto por una mortaja, Ezekiel los disculpaba, explicando que necesitaba realizar los preparativos finales antes de sellar el ataúd. Cuando se quedaba solo, retiraba el cuerpo a un sótano oculto, bajo la sala de preparación, al que se accedía por una trampilla escondida bajo una pesada mesa de trabajo. En ese sótano, Ezekiel iniciaba los procedimientos de preservación, normalmente inyectando una solución de alcohol, sal y diversas hierbas en los principales vasos sanguíneos. Luego el cuerpo era embalado en una mezcla de sal y serrín dentro de un contenedor de transporte especialmente construido, unas cajas de madera estrechas que Moray fabricaba para que parecieran cofres de herramientas. Mientras tanto, Moray llenaba el ataúd con piedras, arena y, en invierno, tierra congelada, distribuidas con cuidado para imitar el peso de un cuerpo humano. El ataúd quedaba sellado de forma permanente, listo para el funeral. Zachariah celebraba una ceremonia conmovedora, hablando con elocuencia sobre la resurrección y la paz eterna, mientras la familia ignoraba que el cuerpo de su ser querido no estaba en el ataúd, sino en el sótano de los hermanos, esperando ser transportado. Las primeras entradas del libro de cuentas muestran un enfoque cauteloso. En su primer año, los hermanos enviaron solo 8 cuerpos a contactos en escuelas de medicina de Filadelfia y Nueva York. Los pagos eran considerables, entre $17 y $25 por cuerpo, en una época en la que un trabajador cualificado podía ganar $1 al día. El dinero llegaba a través de un acuerdo con comerciantes viajeros que actuaban como mensajeros sin saberlo, transportando paquetes sellados que creían que contenían correspondencia comercial. Hoy se recibió el pago por el sujeto número 8, escribió Ezekiel en abril de 1785. $23. Nuestro mejor precio hasta ahora. El Dr. H. del Pennsylvania Medical College ha pedido específicamente más especímenes con fracturas óseas ya curadas. Debemos vigilar posibles sujetos adecuados. Para 1787, la operación había tenido tanto éxito que los hermanos ampliaron su cementerio, comprando tierras vecinas y extendiendo el camino que conectaba con la principal ruta comercial. También empezaron a ampliar su radio de acción, ofreciendo recoger y preparar cuerpos de asentamientos situados hasta a 20 millas de distancia. Esa expansión les permitió aumentar sus envíos a 15 cuerpos ese año,
El aislamiento que hizo atractiva a esta comunidad ahora limita nuestra empresa, anotó Ezequiel en su libro. Zacarías sugiere que debemos ampliar nuestro alcance. Moray ha diseñado un método de preservación mejorado que debería permitir que los cuerpos sigan siendo útiles para estudio incluso tras 2 semanas de transporte. El propio cementerio se convirtió en motivo de orgullo para la comunidad. Los Ashworth lo mantenían con gran esmero, con filas ordenadas de tumbas marcadas por lápidas cada vez más elaboradas que Moray tallaba él mismo. 2 veces al año, Zacarías organizaba reuniones comunitarias para limpiar el terreno, plantar flores y reparar cualquier daño causado por el clima. Esos encuentros solían terminar con un picnic en el propio cementerio, una práctica que a los forasteros les habría parecido macabra, pero que reflejaba la relación práctica de la comunidad fronteriza con la muerte. Nadie cuestionaba por qué los Ashworth desaparecían de vez en cuando durante varios días, explicando que estaban visitando proveedores en pueblos más grandes o atendiendo asuntos familiares en Virginia. En realidad, esos viajes servían para entregar cuerpos a sus contactos médicos o reunirse con nuevos compradores potenciales. A medida que la operación continuó, los hermanos desarrollaron un sistema de comunicación con sus clientes mediante cartas codificadas intercambiadas a través de una red de jinetes postales. Los códigos se referían a los cuerpos como materiales de estudio y usaban terminología agrícola para describir su estado y características. Los cuerpos frescos eran cosechas verdes, mientras que los especímenes preservados eran cultivos curados. Los rasgos anatómicos de interés se describían con términos de carpintería. Los especímenes con nudos se referían a cuerpos con tumores o crecimientos extraños, mientras que beta recta indicaba individuos con anatomía estándar, ideales para enseñar estructura básica. Para 1790, el negocio se había vuelto tan rentable que los hermanos estaban entre los residentes más ricos del creciente asentamiento. Aunque vivían con modestia para no llamar la atención sobre su repentina prosperidad, invirtieron gran parte de sus beneficios en tierras por todo el este de Kentucky, consolidándose como importantes propietarios. Ese éxito económico les permitió mejorar sus instalaciones, incluida la construcción de un sótano más grande con mejor ventilación y drenaje, y una salida trasera oculta en su propiedad que permitía mover los cuerpos con discreción hacia carretas en espera. La comunidad seguía viendo a los Ashworth con respeto y gratitud, sin saber que el oscuro comercio tenía lugar literalmente bajo sus pies mientras lloraban en funerales o asistían a los servicios dominicales. Los hermanos habían creado una fachada perfecta, volviéndose indispensables para una comunidad que no tenía ninguna razón para cuestionar lo que ocurría después de poner a sus muertos al cuidado de los Ashworth. Cuando amaneció el 17 de octubre de 1791, se produjo un cambio decisivo en la operación Ashworth, uno que los transformaría de oportunistas saqueadores de tumbas en asesinos calculadores. El detonante fue una carta del Dr. William Hammond, del Jefferson Medical College de Filadelfia, entregada por un comerciante que pasaba por la zona. Nuestra necesidad de especímenes frescos se ha vuelto desesperada, escribió el doctor en lenguaje codificado. La legislación actual ha restringido aún más el acceso a las fuentes tradicionales. Estamos preparados para ofrecer $40 por cada sujeto adecuado, con primas para los especímenes de valor educativo especial. El avance de la medicina americana depende de instituciones como la suya, que comprenden necesidades que van más allá de las sensibilidades comunes. Ezequiel registró sus pensamientos sobre este asunto en su libro esa misma noche. $40 por sujeto cambia por completo nuestros cálculos. A ese precio, ya no tenemos que esperar a que la muerte visite Ashworth Creek. Naturalmente, hay viajeros en el Western Road cuya desaparición no será notada, hombres solitarios en busca de oportunidades en los territorios. La providencia los pone en nuestra puerta. Sería necio ignorar una oportunidad así. La primera víctima intencional de los hermanos fue un viajero sin nombre que buscó refugio en la capilla del cementerio durante una tormenta de otoño. Zacarías le ofreció hospitalidad y lo invitó a cenar en la casa de los hermanos. La comida incluía vino mezclado con una potente combinación de hierbas que Ezequiel había aprendido a usar durante su empleo en el hospital, una mezcla que causaba una rápida pérdida de conciencia
seguida de un fallo respiratorio que imitaba una muerte natural. Sujeto número 73, escribió Ezequiel con frialdad. Varón, aproximadamente 30 años, físico robusto con interesante cicatriz quirúrgica en el abdomen. No se encontró identificación. La solución fue administrada durante la cena. El efecto fue rápido y aparentemente indoloro. La preservación comenzó en menos de 1 hora. Debería alcanzar un precio premium del Dr. Hammond, que pidió especímenes quirúrgicos de forma específica. Aquello marcó el inicio de una campaña de asesinato metódica. Los hermanos desarrollaron criterios para seleccionar víctimas cuya desaparición fuera poco probable que se echara en falta o se investigara. Apuntaban a viajeros solitarios, especialmente a aquellos que parecían dirigirse al oeste, sin un destino concreto. Los hombres que buscaban nuevas oportunidades en la frontera raramente dejaban planes detallados de sus movimientos, a sus familias o a las autoridades. Los Ashworth crearon un sistema para identificar a las víctimas potenciales. Zacarías entablaba conversación con los viajeros, haciéndoles preguntas concretas sobre su origen y su destino, evaluando si tenían vínculos que pudieran llevar a alguien a buscarlos. Ezequiel vigilaba en el cruce de caminos, anotando qué viajeros iban solos y parecían llevar objetos de valor que pudieran ser robados, para hacer creer que el móvil, si se descubría un cuerpo, había sido un asalto. Morey modificó el sótano para incluir 3 cámaras separadas, permitiéndoles procesar varias víctimas al mismo tiempo durante las temporadas de mayor tránsito. Los hermanos también perfeccionaron sus métodos de asesinato. La mezcla de hierbas evolucionó hasta incluir ingredientes que se descomponían rápidamente en el cuerpo, dejando pocas huellas incluso si llegaba a realizarse un examen. También desarrollaron técnicas para deshacerse de las pertenencias de las víctimas, normalmente quemando papeles y vendiendo o intercambiando objetos valiosos en pueblos lejanos durante sus viajes de entrega. Para 1795, los libros muestran que la operación se había expandido de forma drástica. Solo ese año, enviaron 28 cuerpos a escuelas de medicina, 19 de los cuales habían sido obtenidos mediante asesinato, y no por muertes naturales en la comunidad. Las ganancias económicas fueron enormes, más de $1.100 en un solo año, equivalente a más de $23.000 actuales. La operación podría haber continuado indefinidamente, de no ser por la creciente ambición de los hermanos y el cambio en el panorama de la educación médica americana. A medida que más escuelas de medicina abrían en la costa este, la demanda de cadáveres aumentó de forma exponencial. Los hermanos ampliaron su red de compradores para incluir escuelas de Baltimore, Richmond y lugares tan al norte como Boston. Con esa expansión llegaron mayores riesgos. Los envíos más frecuentes aumentaban la posibilidad de ser descubiertos durante el transporte. Los hermanos respondieron desarrollando técnicas de preservación más elaboradas y construyendo carretas con dobles fondos para trasladar los cuerpos. También empezaron a cultivar relaciones con conductores de diligencias y comerciantes que viajaban con frecuencia hacia el este, pagándoles para transportar suministros médicos especiales, sin hacer preguntas sobre el contenido. Quizá lo más importante fue que los hermanos comenzaron a establecer vínculos con médicos y profesores de medicina que eran plenamente conscientes de la naturaleza ilegal de su negocio. Estos profesionales, desesperados por conseguir especímenes anatómicos para avanzar en su investigación y en su enseñanza, estaban dispuestos a pagar precios muy altos y a ofrecer protección a través de sus conexiones con las autoridades locales. El Dr. M. del Baltimore College ha resultado especialmente valioso, escribió Ezequiel en 1797. Su primo ejerce como magistrado en el condado de Hartford y se asegura de que nuestras carretas pasen sin inspección. A cambio, le proporcionamos 2 especímenes al mes, con énfasis en sujetos femeninos, que él considera poco representados en su colección docente. La demanda de tipos concretos de especímenes llevó a los hermanos a volver sus asesinatos aún más selectivos. Las escuelas de medicina pedían cuerpos con características específicas, hombres jóvenes con desarrollo muscular, ancianos con señales de enfermedad, mujeres en edad fértil o niños con anomalías congénitas. Los Ashworth cumplían, eligiendo víctimas que se ajustaran a esas especificaciones,
siempre que era posible. Esta red creciente de profesionales cómplices está documentada en el último libro de cuentas, que contiene una lista de 43 médicos, profesores y funcionarios que participaron conscientemente en la empresa. Entre ellos, no solo había personal académico de medicina, sino también sheriffs, jueces e incluso 2 legisladores estatales que ofrecían protección y facilitaban el transporte entre estados a cambio de pagos o de acceso garantizado a especímenes para sus instituciones vinculadas. El verano de 1800 marcó otra evolución en la operación de los hermanos. Zacarías, cuyo papel había consistido principalmente en mantener su respetada posición dentro de la comunidad, comenzó a viajar a asentamientos cercanos para predicar como ministro visitante. Esos viajes cumplían una doble función: identificar posibles víctimas en otras comunidades y extender la presencia de los hermanos por una zona más amplia, haciendo que sus desplazamientos frecuentes parecieran menos sospechosos. Durante esos viajes, Zacarías identificaba a individuos que encajaban con sus criterios, a menudo ancianos o enfermos que vivían solos o recién llegados a comunidades donde aún no habían establecido lazos fuertes. Después, regresaba con Ezequiel, presentándolo como un médico con tratamientos especiales que no podían encontrarse en la zona. Para quienes aceptaban su ayuda, el tratamiento incluía siempre medicinas mezcladas con su compuesto letal. Adquirimos 3 sujetos en Logan Creek este mes, anotó Ezequiel en agosto de 1801. La posición de Zacarías como hombre de Dios sigue abriendo puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La gente confía en un predicador que lleva a un médico al lecho de un enfermo. Su fe es conmovedora, aunque equivocada. Con el paso del tiempo, los hermanos se volvieron más audaces en sus asesinatos y, en ocasiones, eligieron a personas más integradas en sus comunidades cuando ciertos tipos de especímenes alcanzaban precios extraordinarios. En esos casos, se aseguraban de crear circunstancias que parecieran naturales o accidentales, enfermedades que empeoraban a pesar del tratamiento, caídas de caballo o ahogamientos en arroyos. La escala de la operación creció hasta alcanzar proporciones perturbadoras. Entre 1800 y 1810, los libros de cuentas documentan el envío de 217 cuerpos, una media de casi 2 al mes. La mayoría eran víctimas de asesinato y no muertes naturales de Ashworth Creek. Los hermanos habían establecido, en esencia, una línea de producción de la muerte. Zacarías identificaba a las víctimas, Ezequiel administraba las preparaciones mortales y Moray se ocupaba de la preservación y el transporte. Lo que hace este periodo especialmente aterrador es que la confianza de la comunidad en los Ashworth no hizo más que profundizarse. La congregación de Zacarías creció y personas de millas a la redonda viajaban para escuchar sus sermones, cada vez más poderosos, sobre la mortalidad y el juicio divino. A Ezequiel se le pedía consejo para ayudar a asentamientos vecinos a establecer sus propios cementerios. Los ataúdes de Moray tenían tanta demanda que llegó a entrenar a 2 aprendices para poder seguir el ritmo, aunque esos jóvenes nunca supieron nada del verdadero negocio de los hermanos. 20 años en esta comunidad, escribió Zacarías en una rara entrada personal dentro del libro de Ezequiel, en 1804, y todos nos miran para que les enseñemos a morir bien. Si supieran que nos hemos convertido en los pastores de almas hacia la otra vida más experimentados de todo Kentucky. Incluso mientras su empresa prosperaba, hubo momentos de peligro. En la primavera de 1805, un comerciante viajero notó un olor extraño procedente de una de las cajas que le habían pagado por transportar a Richmond. Cuando se lo comentó a Moray, fue invitado a cenar a la casa de los hermanos. Nunca volvió a ser visto, y aparece en el libro de cuentas como el sujeto número 283. En 1807, un nuevo médico intentó establecer consulta en Ashworth Creek. El doctor Thomas Bennett, formado en Filadelfia, empezó a sospechar rápidamente del inusualmente alto índice de mortalidad entre los viajeros de la zona. Cuando comenzó a hacer preguntas sobre muertes recientes, los hermanos reconocieron la amenaza que representaba. A los 3 meses de su llegada, el doctor Bennett murió de forma repentina
de lo que Zachariah anunció solemnemente como fiebre cerebral. Su cuerpo fue enterrado con rapidez, una de las pocas ocasiones en las que una víctima de los Ashworth fue realmente sepultada en el cementerio Death Valley, en lugar de ser enviada al este. A pesar de estos episodios peligrosos, la confianza de los hermanos en su operación siguió creciendo, quizá en exceso. Para 1810, ya habían ampliado su red para incluir intermediarios en Lexington y Louisville, quienes facilitaban conexiones con escuelas de medicina de todo el este de Estados Unidos. Estos intermediarios aumentaban el alcance de los hermanos, pero también introducían nuevas vulnerabilidades, más personas que conocían al menos una parte de su secreto. Los libros de cuentas de este periodo muestran una sofisticación cada vez mayor en sus operaciones comerciales. Empezaron a clasificar los cuerpos según su calidad y sus características, con escalas de precios que reflejaban el valor educativo del espécimen. Los cuerpos de personas que habían muerto con enfermedades interesantes o con rasgos anatómicos poco comunes alcanzaban precios muy elevados, a veces superiores a los $100, una suma extraordinaria para la época. Los hermanos también empezaron a aceptar encargos especiales de especímenes concretos, tomando en esencia pedidos de profesores de medicina que buscaban ejemplos particulares para sus clases. Las entradas de 1812 incluyen anotaciones como sujeto asegurado para cumplir la petición del Dr. G de un caso avanzado de tuberculosis y sujeto femenino de aproximadamente 20 años con características de fertilidad según solicitud del Medical College of Virginia. Cuando la guerra de 1812 alteró las rutas comerciales normales, los hermanos adaptaron su operación. A veces almacenaban cuerpos durante más tiempo, utilizando técnicas de preservación mejoradas que Ezequiel había desarrollado. También descubrieron que la demanda bélica de personal médico abría nuevas oportunidades, ya que cirujanos del ejército formados a toda prisa buscaban toda oportunidad posible de ampliar sus estudios anatómicos. Para 1815, cuando América entraba en su expansión de posguerra, los Ashworth habían acumulado una riqueza considerable. Aunque mantenían una apariencia modesta en Ashworth Creek, habían comprado amplias propiedades en todo Kentucky mediante intermediarios y habían invertido en distintos negocios en Lexington y Louisville. El libro de cuentas sugiere que sus ganancias totales del comercio de cuerpos superaban los $25,000, una fortuna en la América de principios del siglo XIX. Los años entre 1815 y 1820 marcaron el punto más alto de la operación Ashworth. Con su red firmemente establecida y sus métodos refinados a lo largo de décadas de práctica, enviaban un promedio de 36 cuerpos al año a escuelas de medicina de todo el este de Estados Unidos. Sus técnicas de preservación se habían vuelto tan avanzadas que los cuerpos podían seguir siendo aptos para disección incluso después de semanas de transporte, lo que les permitía abastecer a clientes tan lejanos como Boston y Charleston. Sin embargo, lo que los hermanos no lograron ver fue que el cambiante panorama de América empezaba a jugar en su contra. Las mejoras en las redes de transporte implicaban viajes más frecuentes a través de zonas antes aisladas. Nuevos asentamientos estaban creando sus propios servicios, reduciendo la dependencia de lugares centrales como Ashworth Creek. Y, sobre todo, la comunicación entre comunidades empezaba a ser más fiable, haciendo más probable que la desaparición de viajeros fuera notada e investigada. Si hasta ahora te ha atrapado la oscura historia de los hermanos Ashworth, no eres el único. Este es el tipo de horror histórico que sigue enviando escalofríos por la espalda de quienes se atreven a mirar dentro del pasado más sombrío de América. Tómate un momento para dar like si esta historia te está resultando tan perturbadora como le pareció a nuestro equipo de investigación al descubrir estos registros olvidados. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Nuestro canal te trae los casos históricos reales más aterradores de América, esos que los historiadores convencionales suelen pasar por alto. Ahora, volvamos al este de Kentucky, en 1820, donde la empresa asesina de los Ashworth estaba a punto de enfrentarse a un desafío inesperado. La primera amenaza seria para la operación de los hermanos llegó en el otoño de 1820, cuando James Caldwell,
un granjero próspero del centro de Kentucky, pasó por Ashworth Creek, camino de visitar a unos familiares en Virginia. Caldwell se detuvo para asistir al servicio dominical en la capilla del cementerio, donde fue recibido con calidez por Zachariah. Después del servicio, le comentó a Zacarías su viaje, explicándole que regresaría aproximadamente 2 semanas más tarde. La entrada del libro de Ezequiel del 24 de septiembre de 1820 dice así: posible sujeto se presentó hoy. J. Caldwell, viajando solo hacia Virginia, planea viaje de regreso dentro de 2 semanas. Bien vestido, aproximadamente 45 años, excelente estado físico. Zacarías sugiere esperar a su viaje de regreso, cuando su ausencia será atribuida a los peligros del camino de Virginia y no a nuestra comunidad. Cuando Caldwell regresó por Ashworth Creek el 9 de octubre, volvió a asistir al servicio en la capilla. Después, Zacarías lo invitó a cenar en la casa de los hermanos antes de continuar su viaje. Caldwell aceptó, convirtiéndose en la víctima número 623 de los hermanos. Lo que los Ashworth no podían saber era que Caldwell se había casado recientemente con Elizabeth Harmon, una viuda 20 años menor que él, que esperaba su regreso a la granja cerca de Lexington para el 15 de octubre. Cuando Caldwell no apareció, Elizabeth empezó a investigar su viaje. A diferencia de muchas familias de víctimas que aceptaban informes vagos sobre viajeros que habían sufrido accidentes o enfermedades en la frontera, Elizabeth Caldwell era persistente y metódica. Reconstruyó la ruta planeada por su marido y envió cartas a los encargados de correos de cada pueblo por el que él debía haber pasado. A comienzos de noviembre, recibió la confirmación de que James había sido visto en Ashworth Creek el 9 de octubre, asistiendo al servicio en la capilla del cementerio. Elizabeth llegó a Ashworth Creek el 20 de noviembre de 1820. Se presentó ante Zachariah y preguntó por su esposo. El predicador expresó simpatía y confirmó que James había asistido al servicio y había compartido una comida con los hermanos antes de partir hacia el este, al caer la tarde. Recuerdo bien a su esposo, le dijo Zachariah, un buen cristiano que hablaba con cariño de su nueva esposa. Nos preocupaba que viajara tan tarde, pero estaba decidido a avanzar lo máximo posible antes de que anocheciera. Elizabeth podría haber aceptado aquella explicación si no hubiera notado la reacción de Moray cuando entró en la capilla. El hermano del medio, normalmente reservado, palideció visiblemente al oírla presentarse como la esposa de James Caldwell. Esa reacción sutil plantó una semilla de sospecha que acabaría llevando a la caída de los hermanos. En lugar de continuar su viaje, Elizabeth alquiló una habitación en la pequeña posada de Ashworth Creek, explicando que quería hablar con cualquiera que hubiera visto a su marido. Durante los días siguientes, se convirtió en una figura habitual del asentamiento, haciendo preguntas con cuidado y anotando las respuestas en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. El libro de cuentas de Ezequiel refleja una preocupación creciente. La señora Caldwell sigue en el asentamiento, haciendo preguntas sobre el paso de su esposo por la zona. Zachariah ha hablado con ella varias veces, ofreciéndole detalles coherentes sobre la partida de J. Caldwell. La inquietud de Moray en su presencia es problemática. Le he ordenado evitar por completo a la mujer. Lo que más inquietó a Elizabeth fue un detalle que descubrió durante su investigación. Un niño que estaba jugando cerca del camino del cementerio la noche del 9 de octubre mencionó haber visto el distintivo caballo castaño del señor Caldwell atado detrás de la casa de los Ashworth mucho después del anochecer, contradiciendo el relato de Zachariah de que había partido antes de caer la noche. Cuando fue confrontado con esa contradicción, Zachariah explicó con calma que James sí había iniciado su viaje, pero que regresó brevemente al darse cuenta de que había olvidado sus guantes en la casa de los hermanos. Esa explicación habría convencido a muchos, pero Elizabeth sabía que su esposo era meticuloso con sus pertenencias y que llevaba unos guantes hechos por encargo, guardados siempre con seguridad en sus alforjas mientras viajaba. El 28 de noviembre, Elizabeth visitó al magistrado local, expresó sus sospechas y pidió que investigara a los Ashworth. El magistrado, Jacob Turner, al principio se mostró desdeñoso, reacio a cuestionar a unos hermanos tan respetados, basándose en lo que parecían preocupaciones circunstanciales de una esposa angustiada. Sin embargo, la persistencia de Elizabeth
y el detalle de sus averiguaciones acabaron convenciéndolo de realizar al menos una investigación superficial. Turner visitó la casa de los Ashworth al día siguiente, aparentemente para hablar de planes de ampliación del cementerio. Durante la conversación, mencionó de manera casual la presencia de Elizabeth Caldwell en el pueblo y su preocupación por su marido. Los hermanos mantuvieron la compostura, aunque la entrada del libro de Ezequiel de aquella noche revela su reacción privada. La visita del magistrado Turner indica un posible peligro. La señora Caldwell ha involucrado a la autoridad local, aunque Turner mismo parece no estar convencido de que exista delito alguno. Debemos acelerar la preparación del envío actual y suspender temporalmente la adquisición de nuevos sujetos. Zacarías sugiere que un incendio controlado en el sótano de almacenamiento podría ser necesario si la situación empeora. La situación aún podría haberse resuelto a favor de los hermanos si Elizabeth no hubiera dado el paso extraordinario de insistir en que su marido habría querido ser enterrado en la parcela familiar si hubiera muerto durante el viaje. Le pidió a Turner que emitiera una carta que ella pudiera llevar consigo, solicitando a cualquier comunidad donde su marido pudiera haber perecido, que exhumara el cuerpo para trasladarlo de vuelta a Lexington. Esa petición le dio un pretexto para preguntar por entierros recientes en las comunidades a lo largo de la ruta de su esposo, y además sembró la idea que se convertiría en su siguiente paso de investigación. El 3 de diciembre, Elizabeth le hizo a Zachariah una pregunta directa. Si su marido hubiera muerto en el viaje de regreso, ¿cómo habrían llevado a cabo los Ashworth su funeral, siendo ellos los únicos especialistas religiosos y funerarios del asentamiento? Zachariah, tan suave como siempre, describió los procedimientos habituales de los hermanos para los viajeros que morían en la zona. Prepararíamos el cuerpo con dignidad, celebraríamos un servicio sencillo en la capilla y le daríamos una tumba señalada en la sección de viajeros de nuestro cementerio. Su esposo habría recibido en nuestro cuidado toda la medida del respeto de Dios. Señora Caldwell. Elizabeth le dio las gracias y se marchó, pero regresó a la mañana siguiente con el magistrado Turner y una petición que golpeaba en el corazón mismo del engaño de los hermanos. He tenido un sueño perturbador en el que mi esposo me llamaba desde este lugar, le dijo a Turner, en presencia de Zachariah. Para tener paz, deseo que se abran las tumbas recientes de viajeros, para asegurarme de que él no está aquí, quizá mal identificado, o enterrado sin que yo lo sepa. Los hermanos se enfrentaban ahora a un dilema serio. Su práctica habitual consistía en falsos entierros con ataúdes lastrados, para miembros de la comunidad cuyos cuerpos eran enviados al este. Sin embargo, en el caso de los viajeros a quienes asesinaban, rara vez realizaban entierros reales. En lugar de eso, procesaban los cuerpos de inmediato para preservarlos y transportarlos. No existían tumbas que pudieran abrirse para satisfacer la petición de Elizabeth sin revelar todo el plan. Ezekiel intentó disuadir a Turner, alegando impropiedad religiosa y posibles riesgos para la salud por perturbar a los muertos. Zacarías sugirió que un acto así podría atraer el desagrado divino. Morey, rompiendo su silencio habitual, argumentó que la tierra estaba demasiado helada para ese trabajo. Turner podría haber sido convencido por esas objeciones, pero Elizabeth había cultivado con cuidado relaciones con varios miembros de la comunidad durante su estancia. Cuando se difundió la noticia de su petición, el apoyo llegó desde un lugar inesperado. Martha Taney, cuyo esposo había estado entre los primeros enterrados por los Ashworth en 1785, tomó la palabra en una reunión de la comunidad. Si esto puede aliviar el corazón de esta pobre mujer y ayudarla a saber que su esposo no está enterrado sin nombre en nuestra tierra, la caridad cristiana exige que la ayudemos, declaró Martha. Yo querría el mismo consuelo si estuviera buscando a mi Henry en una tierra extraña. Ante el sentimiento de la comunidad y la inquebrantable insistencia de Elizabeth, Turner ordenó a regañadientes el examen de 3 tumbas recientes en la sección de viajeros del cementerio. Los hermanos no tuvieron más remedio que obedecer, aunque el libro de cuentas de Ezequiel
revela el caos que se desató entre bastidores. El desastre se acerca. Turner ha ordenado revisar las tumbas mañana por la mañana. No tenemos viajeros realmente enterrados en las parcelas marcadas. Morey sugiere desenterrar esta noche a un miembro de la comunidad enterrado el año pasado y colocarlo en una de las tumbas de viajeros, pero la identificación sería imposible después de nuestro proceso de preservación. Nuestro único camino es permitir el examen y alegar confusión con las marcas de las tumbas. Debemos prepararnos para huir si las sospechas se intensifican. En la mañana del 7 de diciembre de 1821, Turner, Elizabeth y varios miembros de la comunidad se reunieron en el cementerio Death Valley. Morey y 2 ayudantes comenzaron a excavar la primera tumba, marcada con el nombre de Jonathan White, fallecido en septiembre de 1820. Después de 1 hora de trabajo, llegaron al ataúd, que Morey abrió con visible reticencia. La multitud jadeó al descubrir que el ataúd no contenía un cuerpo, sino un conjunto cuidadosamente acomodado de piedras y tierra envueltas en telas funerarias para imitar la forma humana. Elizabeth exigió de inmediato que se abrieran las otras tumbas, y para el mediodía, las 3 habían revelado el mismo engaño: ataúdes lastrados sin restos humanos. ¿Qué significa esto?, exigió Turner, con el respeto que antes sentía por los Ashworth visiblemente quebrado. ¿Dónde están los cuerpos de estos viajeros? Zacarías, intentando salvar la situación, afirmó no saber nada y sugirió que unos ladrones de tumbas debían de haberse llevado los cuerpos con fines desconocidos. Esa explicación habría podido parecer creíble en ciudades más grandes, donde el robo de cadáveres para escuelas de medicina ya era un problema conocido. Pero en el aislado Ashworth Creek, sin instalaciones médicas cercanas, la excusa sonó vacía. «Si unos ladrones de tumbas se llevaron esos cuerpos», preguntó Elizabeth con firmeza, «¿por qué volverían a llenar los ataúdes con piedras y los enterrarían otra vez? ¿Y cómo pudieron hacerlo sin que nadie del asentamiento notara una excavación tan grande?» Los murmullos de la multitud dejaban ver que la sospecha iba en aumento. Turner ordenó que los hermanos permanecieran confinados en su casa mientras decidía qué hacer a continuación. Colocó a 2 hombres armados en la puerta, más para protegerlos de miembros de la comunidad que podían reaccionar con furia que para impedir una fuga. Esa noche, bajo aquella vigilancia poco estricta, los hermanos tomaron su decisión. La última entrada de Ezequiel en el libro de cuentas dice así: «Todo está perdido. La persistencia de esa mujer ha deshecho décadas de trabajo. Nos habíamos preparado para esta posibilidad y pondremos en marcha nuestro plan de huida esta misma noche. Los registros esenciales y los fondos acumulados están asegurados en el lugar designado. La obra de Dios, tal como nosotros la hemos definido, debe continuar en otra parte». Lo que vino después fue, quizá, la prueba más condenatoria de la culpa de los hermanos. En lugar de afrontar el interrogatorio, prendieron fuego a su casa, creando una distracción que les permitió huir en la noche invernal. Para cuando la comunidad se organizó para combatir el incendio, los Ashworth ya habían desaparecido, llevándose una carreta y provisiones preparadas para una emergencia como esa. El fuego, que pretendía destruir pruebas, terminó revelando todo el horror de su empresa. Cuando las llamas se extendieron al establecimiento funerario, los miembros de la comunidad que luchaban por contener el incendio descubrieron la trampilla oculta que conducía al sótano secreto de los hermanos. Lo que encontraron allí abajo perseguiría al asentamiento durante generaciones. 3 cámaras habían sido excavadas en la arcilla de Kentucky. La primera contenía herramientas especializadas para disección y preservación, junto con sustancias químicas desconocidas para la población local. La segunda albergaba 5 cuerpos en distintas fases de conservación, entre ellos el de James Caldwell, reconocible por el distintivo anillo de oro que aún llevaba en el dedo, la alianza de boda que Elizabeth había descrito durante sus preguntas. La tercera cámara, sin embargo, contenía el hallazgo más perturbador: 16 libros de cuentas encuadernados en cuero que documentaban casi 4 décadas del comercio macabro de los hermanos. Esos registros meticulosos, que Ezequiel aparentemente había considerado demasiado valiosos
como para destruirlos o llevárselos en su apresurada huida, aportaron una prueba irrefutable de sus crímenes y de la extensa red que los había hecho posibles. «Yo sabía que mi marido estaba aquí», dijo en voz baja Elizabeth Caldwell mientras identificaba el cuerpo de James. «Una esposa sabe cuándo le están mintiendo sobre el hombre al que ama». Turner, abrumado por la magnitud del descubrimiento, envió jinetes a los asentamientos importantes más cercanos en busca de ayuda de las autoridades del condado y del estado. En cuestión de días, funcionarios de Lexington llegaron para iniciar una investigación formal, acompañados de un médico que confirmó que los métodos de conservación usados en aquellos cuerpos coincidían con los empleados habitualmente por las escuelas de medicina. A medida que la noticia se extendió, comunidades de todo el este de Kentucky empezaron a cuestionar muertes y entierros que los Ashworth habían gestionado. La investigación se amplió mientras los funcionarios intentaban relacionar las entradas de los libros con reportes de personas desaparecidas y tumbas sin identificar. La cifra final de muertos atribuida a los hermanos, 637 víctimas a lo largo de 37 años, los convirtió quizá en los asesinos más prolíficos de la historia estadounidense hasta ese momento. La magnitud de la conspiración revelada en los libros de cuentas sacudió al mundo médico. El último volumen contenía los nombres de 43 médicos, profesores de medicina y funcionarios que habían participado conscientemente en la empresa. Algunos simplemente habían comprado cadáveres sin preguntar por su origen, pero otros habían facilitado activamente la operación de los hermanos, brindándoles protección frente a las autoridades y haciendo pedidos específicos de cuerpos con características concretas. Parece que los Ashworth eran solo la parte más visible de una vasta empresa criminal que se extendía por 6 estados, escribió el juez William Harrison, quien supervisó la investigación posterior. La demanda de especímenes anatómicos por parte de nuestras instituciones médicas creó un incentivo para el asesinato a escala industrial, y profesionales respetados optaron por ignorar las evidentes cuestiones éticas que sus compras deberían haber planteado. Si has seguido hasta aquí la espantosa historia de la familia Ashworth, apenas has visto la superficie de una de las empresas criminales más perturbadoras de la América temprana. Nuestro equipo de investigación ha descubierto detalles que los historiadores pasaron por alto durante siglos. Muestra tu apoyo pulsando el botón de like y dejando un comentario sobre qué aspecto de esta historia oscura te resulta más escalofriante. Y, si eres de esos valientes que quieren más historias de horror histórico que los historiadores convencionales no se atreven a tocar, suscríbete ahora y activa la campana. Continuemos con las consecuencias de los impactantes crímenes de los hermanos Ashworth. La investigación sobre los crímenes de los hermanos Ashworth continuó durante casi 2 años, convirtiéndose en una de las pesquisas criminales más extensas de la América de principios del siglo XIX. Las autoridades se enfrentaron a desafíos extraordinarios para documentar la magnitud completa de las actividades de los hermanos, sobre todo al intentar identificar a las víctimas y avisar a sus familias. Muchas de las víctimas de los Ashworth eran viajeros sin vínculos sólidos con ninguna comunidad, lo que hacía casi imposible identificarlos décadas después de su desaparición. Las autoridades tomaron la difícil decisión de volver a enterrar los restos no identificados en una fosa común al borde de lo que había sido el cementerio Death Valley, marcada con una piedra sencilla que decía: «Aquí yacen las víctimas de la inhumanidad del hombre contra el hombre, de 1784 a 1821». Para las familias que sí pudieron identificar a sus seres queridos, los hallazgos fueron devastadores. Martha Taney, que había hablado con tanta emoción del funeral de su esposo Henry, oficiado por los Ashworth en 1785, descubrió que su cuerpo nunca había sido enterrado en el cementerio Death Valley. Según los libros de cuentas, había sido el 7º envío de los hermanos, mandado a una escuela de medicina de Filadelfia, 2 días después de su funeral. «Durante 36 años he llevado flores a una tumba vacía», dijo Martha al Lexington Gazette en 1822. «Le he hablado allí a Henry, creyendo que sus restos me escuchaban desde debajo de la tierra. Saber ahora que extraños
despedazaron su cuerpo a cientos de millas de aquí. No hay palabras para una profanación así. La investigación sobre los profesionales de la medicina implicados en los libros resultó igual de complicada. Muchos de los primeros colaboradores ya habían muerto para cuando se descubrió todo. Otros usaron su considerable influencia para evitar ser procesados. Varios huyeron a Europa cuando la noticia de la investigación se hizo pública. Al final, solo 11 de los 43 individuos nombrados enfrentaron cargos formales y únicamente 4 fueron condenados, todos con sentencias relativamente leves en comparación con la magnitud de su implicación. El doctor William Hammond, del Jefferson Medical College, cuya carta de 1791 había animado a los hermanos a empezar a asesinar viajeros, estuvo entre los que escaparon de la justicia. Cuando los investigadores lograron seguirle la pista hasta Baltimore, en 1823, ya había embarcado rumbo a Inglaterra para no volver jamás a tierras estadounidenses. Los propios hermanos Ashworth desaparecieron en la frontera en expansión de América. A pesar de una de las mayores cacerías humanas de la época, con descripciones distribuidas por todo Estados Unidos y también en Canadá, nunca se documentó ningún avistamiento confirmado. De vez en cuando surgían rumores. 3 hermanos con descripciones parecidas dirigiendo una pequeña iglesia en Missouri en 1824. Un empresario funerario llamado Ashfield, en el oeste de Pensilvania, cuyas técnicas de preservación coincidían con las de Ezequiel, un predicador itinerante en Tennessee que se parecía a Zachariah, pero se hacía llamar Thomas Blackwood. Es una posibilidad inquietante que los Ashworth, tras haber perfeccionado su engaño durante décadas, simplemente se establecieran en otro lugar con nuevas identidades. El juez Harrison escribió en su informe final sobre el caso, en 1825, hombres capaces de mantener una fachada tan respetable mientras cometían crímenes indecibles, no tendrían dificultad para construirse nuevas identidades en la frontera, donde preguntar por el pasado de alguien se considera, en el mejor de los casos, una falta de educación. El caso tuvo efectos profundos en la medicina estadounidense y en las prácticas funerarias. Las escuelas de medicina quedaron sometidas a una supervisión y regulación mayores en relación con la obtención de especímenes anatómicos. Varios estados aprobaron leyes que criminalizaban de forma específica la venta y compra de cuerpos para disección fuera de los estrechos canales legales, aunque la persistente escasez de cadáveres hizo que el mercado negro siguiera existiendo bien entrado el siglo XX. Las comunidades de toda la región de los Apalaches desarrollaron nuevas costumbres para asegurarse de que sus muertos realmente fueran enterrados como se pretendía. Entre ellas estaban los velatorios de varios días, en los que el cuerpo nunca se dejaba solo. Las sociedades funerarias, cuyos miembros supervisaban personalmente cada aspecto del entierro, y, en algunas zonas, la práctica de velar junto a la tumba, donde miembros de la comunidad mantenían vigilancia durante varios días después del entierro, para evitar cualquier alteración. El asentamiento de Ashworth Creek, manchado por su asociación con los crímenes de los hermanos, cambió oficialmente su nombre a Providence en 1823. El cementerio Death Valley fue desacralizado y la mayoría de las familias optó por exhumar los ataúdes de sus seres queridos, descubriendo en casi todos los casos que contenían solo piedras y tierra, y no restos humanos. Con el tiempo, el terreno del cementerio fue abandonado y reclamado por el bosque, y para mediados del siglo XIX solo seguía visible la piedra de la fosa común. El impacto psicológico sobre la comunidad fue quizá el efecto más profundo y duradero. Personas que habían confiado plenamente en los Ashworth, que habían llorado con Zachariah en funerales, que habían estrechado la mano de Ezequiel con gratitud por el esmero con que preparaba a sus muertos, que habían admirado la habilidad de Moray, ahora cuestionaban por completo su capacidad para juzgar el carácter de otros. «Invitamos lobos a nuestro redil y los llamamos pastores», escribió Rebecca Lansing, una antigua residente del asentamiento, en una carta a su hermana en Virginia.
Les entregamos a nuestros muertos para que los cuidaran, y nunca nos preguntamos nada cuando empezaron a prosperar con un trabajo tan sombrío. ¿Qué dice eso de nuestro juicio? Si hombres capaces de una maldad tan calculada fueron nuestros ciudadanos más respetados durante casi 40 años. El caso fue desvaneciéndose poco a poco de la conciencia pública a medida que avanzaba el siglo XIX. Algunos periódicos volvían a mencionar de vez en cuando a los traficantes de cuerpos de Kentucky en aniversarios del descubrimiento, pero los detalles completos se consideraban demasiado atroces para la sensibilidad victoriana. A comienzos del siglo XX, el caso Ashworth se había convertido en poco más que una nota al pie en la historia criminal, mencionado ocasionalmente en debates sobre ética médica, pero prácticamente olvidado por el público general. Así habría seguido, de no ser porque unos trabajadores de la construcción desenterraron una caja metálica en 1918 mientras excavaban para una nueva carretera cerca de Somerset, Kentucky. Dentro había 17 libros de cuentas encuadernados en cuero, los 16 originales del sótano de los hermanos, que habían sido conservados como prueba durante la investigación, y un volumen número 17 que nunca había aparecido en el descubrimiento inicial. Ese libro final, al parecer oculto por separado del resto, contenía los planes de contingencia de los hermanos, incluidos mapas detallados de escondites, con dinero enterrado por todo el este de Kentucky, y una lista codificada de contactos que habían accedido a ayudarles a establecer nuevas identidades si su operación quedaba al descubierto. Lo más perturbador de todo es que incluía las reflexiones de Ezequiel sobre sus décadas de asesinatos, revelando a un hombre que contemplaba sus crímenes no con remordimiento, sino con un orgullo clínico por la eficacia de su operación. Hemos hecho avanzar el conocimiento médico más que cualquier médico de nuestra era, escribió en una entrada fechada en julio de 1821, solo unos meses antes de ser descubiertos. Los cuerpos que hemos proporcionado han formado a cientos de doctores que, de otro modo, habrían ejercido con una comprensión anatómica insuficiente. Si cada uno de esos médicos salva siquiera a un puñado de pacientes, gracias a su mejor preparación, nuestra labor ha salvado más vidas de las que hemos quitado. La historia, si alguna vez nos juzga, tendrá que considerar ese cálculo. El descubrimiento de estos registros adicionales despertó un interés renovado por el caso. Los libros fueron transferidos a la Kentucky Historical Society, donde los investigadores iniciaron el arduo proceso de analizar su contenido con técnicas modernas que los funcionarios del siglo XIX no tenían a su alcance. Esa investigación reveló dimensiones del caso que habían pasado inadvertidas en la pesquisa original. La red de los hermanos era aún más extensa de lo que se había creído al principio. Los libros documentaban conexiones con anatomistas en Europa, y varios envíos habían sido remitidos a escuelas de medicina de Edimburgo y París a través de capitanes de barco de confianza que no hacían preguntas sobre los materiales de investigación que transportaban. La dimensión financiera de la operación era asombrosa. Un análisis económico moderno de los pagos registrados sugiere que los hermanos ganaron el equivalente a más de $4 millones actuales con su empresa de tráfico de cuerpos. La mayor parte de esa riqueza nunca fue recuperada y se supone que quedó escondida en los depósitos mencionados en el libro número 17, lugares descritos en clave que los investigadores aún no han logrado descifrar por completo. Quizá lo más significativo fue que esos registros adicionales sugerían que la operación de los hermanos había inspirado imitadores. Ezequiel había documentado correspondencia con al menos otras 7 personas o grupos que habían establecido operaciones similares en otras comunidades aisladas de la región de los Apalaches, buscando su consejo sobre técnicas de preservación y arreglos de transporte. Nuestros métodos han creado una nueva industria que persistirá incluso si nosotros no lo hacemos, escribió Ezequiel en 1818. La demanda de la ciencia médica es insaciable y hemos demostrado con qué eficacia puede satisfacerse esa demanda por parte de quienes tengan la determinación
y la astucia necesarias. He compartido nuestras técnicas de manera selectiva con personas que han mostrado la debida valoración por la discreción necesaria. Esta revelación planteó una posibilidad inquietante, que el método de los Ashworth para suministrar cadáveres mediante asesinato estratégico pudiera haber influido en las prácticas de obtención de cuerpos en todo el este de Estados Unidos durante el siglo XIX. Los historiadores de la medicina sugieren ahora que la extraña uniformidad de los métodos de preservación observados en especímenes anatómicos de ese periodo podría indicar un enfoque estandarizado transmitido de los Ashworth a sus discípulos. Las últimas páginas del libro número 17 contienen lo que parece ser el plan de contingencia de los hermanos, instrucciones detalladas para establecer nuevas identidades en el territorio de Missouri, incluidos contactos que responderían por ellos, propiedades compradas bajo nombres falsos y estrategias para presentarse ante nuevas comunidades. Volveremos a empezar, más sabios después de esta experiencia, escribió Ezequiel en lo que parece ser su última entrada antes de la huida. Zacarías sugiere que, de ahora en adelante, operemos de forma independiente, manteniendo el contacto solo a través de nuestra red establecida de mensajeros. Un hombre levantará menos sospechas que tres. El trabajo continúa, aunque nuestros métodos deben evolucionar. Los investigadores históricos han intentado seguir los movimientos de los hermanos usando esos planes, pero el rastro se pierde al llegar al río Mississippi. Los registros sugieren que personas cuyas descripciones coincidían con las suyas pudieron haber viajado en barcos fluviales con destino a St. Louis a principios de 1822, pero la confirmación de su destino final sigue siendo esquiva casi 2 siglos después. Elizabeth Caldwell, cuya persistencia había destapado los crímenes de los hermanos, permaneció en Kentucky después de la investigación. Usando una parte de la herencia de su marido, fundó una pequeña escuela en Lexington, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una de las academias respetadas del Estado. Nunca volvió a casarse y dedicó su vida, en cambio, a la reforma educativa, y en sus años posteriores a defender una mejor supervisión de la educación médica y del estudio anatómico. En 1860, casi 4 décadas después del caso Ashworth, Elizabeth concedió una rara entrevista al Louisville Courier. Reflexionando sobre los hechos que habían definido el rumbo de su vida, dijo: «La gente me pregunta a menudo si me siento orgullosa de haber destapado un mal tan grande. No siento orgullo, solo una profunda tristeza, porque mi James y cientos de otros fueron sacrificados en el altar del progreso médico. Si hay algún consuelo, es que sus muertes terminaron llevando a reformas que evitaron incontables atrocidades semejantes». Los Ashworth expusieron una verdad terrible sobre cómo nuestra sociedad valoraba menos ciertas vidas que otras, sobre todo las de quienes no tenían riqueza ni conexiones. Espero que hayamos aprendido algo de esa revelación, aunque me temo que la naturaleza humana cambia despacio, si es que cambia. La historia de los hermanos Ashworth sirve como un recordatorio escalofriante de cómo instituciones de confianza y personas respetadas pueden ocultar un mal inimaginable. Los hermanos mantuvieron su fachada de respetabilidad durante casi 4 décadas, usando la confianza de la comunidad y el aislamiento de la frontera para llevar a cabo una de las empresas de asesinato más extensas de la historia. Su historia también pone de relieve los compromisos éticos que acompañaron el avance temprano de la medicina en América y cómo la necesidad desesperada de conocimiento anatómico creó condiciones en las que quienes estaban dispuestos a suministrar cadáveres sin hacer preguntas podían enriquecerse enormemente, sin importar sus métodos. Quizá lo más perturbador es la posibilidad de que los hermanos escaparan por completo de la justicia, estableciendo nuevas identidades y continuando sus prácticas en otra parte. La referencia del libro número 17 a discípulos formados en sus métodos sugiere que su influencia pudo extenderse mucho más allá de sus propias acciones directas, creando un legado de explotación que persistió durante todo el siglo XIX. Mientras escuchas este relato sobre los hermanos Ashworth y sus crímenes, piensa en esto. ¿Cuántos otros horrores históricos
siguen enterrados en registros olvidados y cementerios abandonados. ¿Cuántas otras figuras respetadas por sus comunidades han ocultado, a lo largo de la historia, empresas oscuras semejantes detrás de fachadas de respetabilidad? La historia del cementerio Death Valley nos recuerda que los capítulos más oscuros de la historia suelen estar justo debajo de la superficie del relato oficial, esperando a que alguien con la suficiente persistencia los saque a la luz. Ahora que has oído esta perturbadora pieza de la historia olvidada de América, esperamos que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, gente que no teme mirar en los rincones más oscuros de nuestro pasado. Suscríbete a nuestro canal para más historias de horror histórico investigadas con rigor, esas que los historiadores convencionales suelen pasar por alto. Activa la campana para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales y deja un comentario compartiendo tu opinión sobre los crímenes de los hermanos Ashworth. ¿Qué otros misterios históricos te gustaría que investigáramos después? Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción, sobre todo cuando ha permanecido enterrada durante siglos. Gracias por mirar.